Bueno, empezamos el capítulo de después de haber terminado ya el capítulo, o mejor dicho, la parte que corresponde a patología general. Entramos a patología especial. Como estamos entrando bastante tarde, vamos a explicar muy rápido todo lo que es la histología del pulmón, que ustedes ya deben recordarlo. Y vamos a lo que corresponde al septo alveolar. El septo alveolar está revestido por células aplanadas, que corresponden a neumocitos tipo 1, y células cúbicas, que corresponden a neumocitos tipo 2, que fabrican la sustancia surfactante, necesaria para que los alveolos no colapsen durante la infección. En algunas áreas, la membrana basal del capilar del septo alveolar se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. En algunas partes, en otras partes no, y hay fibras elásticas, fibroblastos, básicamente. Tenemos elementos como son los poros de Koch, que son comunicaciones entre alveolos, orificios en el septo alveolar que comunican los alveolos y canales de Lambert, que son comunicaciones directas entre alveolos y bronquiolos. Agenesia, lo que se refiere a anomalía congénita, significa que no se forma pulmón, lo cual es sumamente raro. Lo más común es la hiperplasia, pulmones pequeños, consecuencia de dificultad de la expansión pulmonar en la etapa fetal. La dificultad de la expansión pulmonar puede deberse a oligohidramnios o también a una hernia diafragmática congénita. Anormalidades de la lobación, ¿ya? No hay lobación, todo el pulmón es como un solo lóbulo, o los dos pulmones tienen dos lóbulos, o los dos pulmones tienen tres lóbulos. Quistes del intestino anterior, que se ubican generalmente en el mediastino, adyacentes a la tráquea o a los bronquios principales. Evaginaciones del intestino anterior que se han separado de dicho intestino, independientes de la yema pulmonar. Pueden estar revestidos por epitelio respiratorio, esofágico o intestino. Malformación congénita de las vías aéreas, se llama también malformación adenomatoide, y se caracteriza por quistes de tamaños variables en las vías aéreas debido a una debilidad de dichas vías. Generalmente afecta solo segmentos del pulmón. Es raro que afecte a todo el pulmón, todo un pulmón. Sobre secuestro pulmonar intralobar y extralobar vamos a explicar más adelante. Acá tenemos hipoplasia pulmonar lateral, pulmones pequeños, este es el corazón. Y se ve realmente que los pulmones son bastante pequeños, oligohidramnios, que evita la expansión pulmonar en la vida fetal. Aquí lo que se ve son bronquiolos tubulares, no hay alveolos y consecuencia de oligohidramnios. Ausencia de lobación, todo el pulmón es como si fuera de una sola pieza, puede ser bilateral o unilateral, atresia bronquial, interrupción de la continuidad del lumen de las vías aéreas. Eso hace que se acumule material mucoide en bronquios situados más allá de la zona atrésica. Y ese material mucoide retenido es un caldo de cultivo que puede ser colonizado por bacterias. Por eso, el tejido pulmonar distal a la zona de atresia está predispuesto a neumonías recurrentes. Malformación adenomatoide del pulmón, quistes en las vías aéreas. Vemos acá quistes de tamaño variable en un segmento del pulmón. Microscópicamente se ve lo mismo, se ven dilataciones de las vías aéreas de diferente calibre, lo que le da al pulmón un aspecto glandular. Acá vemos lo mismo, quistes en las vías aéreas. Y igualmente, ¿no? Los quistes tienen un tamaño variable. Cuando el secuestro pulmonar consiste en un segmento de tejido pulmonar
cuyas vías aéreas no comunican con las vías aéreas del pulmón y tiene una irrigación que no procede de la arteria pulmonar. O sea, el secuestro pulmonar no es irrigado por ninguna rama de la arteria pulmonar, sino que su irrigación le viene directamente de la aorta. Y el drenaje venoso puede ser por medio de la vena ácidos o por medio de las venas pulmonares. En cuanto a los tipos, puede ser intralobar o extralobar. Intralobar quiere decir que está por dentro de la pleura del pulmón. Las vías aéreas del secuestro no comunican con las vías aéreas del pulmón, pero ese segmento de tejido pulmonar está dentro de la cavidad pleural, o mejor dicho, dentro de la pleura, por dentro de la pleura visceral. En cambio, el secuestro pulmonar extralobar tiene su propia pleura, como si fuera un segmento de pulmón independiente. Evidentemente, las vías aéreas del secuestro no comunican con las vías aéreas del pulmón. Habrá una retención de secreciones mucoides, lo cual constituye caldo de cultivo para bacterias y vamos a tener procesos infecciosos a repetición en el parénquima pulmonar del secuestro. Que vemos acá, secuestro pulmonar extralobar. Ese extralobar tiene su propia pleura. La irrigación procede directamente de la aorta o vagas. El drenaje venoso se realiza por el sistema de la vena ácidos. Igualmente, extralobar, su propia pleura, tiene un aspecto esponjoso por la dilatación de las vías aéreas debido a la presencia de bronquiectasias por los procesos infecciosos a repetición. Acá vemos dilataciones de las vías aéreas en otro secuestro intralobar, que tiene mayores posibilidades de procesos infecciosos que el extralobar, cura con fibrosis y drenaje venoso en ramas de las venas pulmonares. Tenemos zonas de consolidación por los procesos infecciosos y también zonas de fibrosis debido a los procesos cicatriciales. Atelectasia significa pérdida del aire de los alveolos y colapso de los mismos. Los alveolos pierden el aire, por lo tanto, los septos alveolares se acercan entre sí. En cuanto a los tipos, tenemos la atelectasia por reabsorción. Aquí tenemos un proceso de obstrucción de la vía aérea. Puede ser por cuerpo extraño, puede ser por tumor, puede ser por material mucoide. Y hay una obstrucción cuando la persona inspira, el aire no pasa a las vías aéreas distales a la obstrucción. Por lo tanto, el aire de esos alveolos se reabsorbe hacia la sangre. Y esto da lugar a la atelectasia. En la atelectasia por reabsorción, el mediastino es traccionado hacia el lado de la atelectasia. En la atelectasia por compresión, más bien hay una presión sobre el parénquima pulmonar y esto conlleva la pérdida de aire, la dificultad de expansión de los alveolos y eso conduce a la pérdida de aire. Tenemos derrames pleurales de gran volumen, neumotórax, básicamente, y el mediastino se tracciona hacia el lado opuesto a la atelectasia. Tenemos las atelectasias por foco. La presencia de zonas cicatriciales a nivel del tejido pulmonar o en la pleura impiden la expansión de determinadas zonas del tejido pulmonar. Ya está cargado. En cuanto a las complicaciones, tenemos básicamente que el tejido pulmonar atelectásico está predispuesto a infecciones. Y el tejido pulmonar atelectásico, como no es aireado, no puede realizar ningún tipo de intercambio gaseoso. Por lo tanto, hay un riesgo de hipoxemia. Se llama esto desequilibrio ventilación-perfusión. La zona atelectásica es perfundida, pero no es aireada. O sea, no se produce intercambio de gases. Entonces, repito, esto
conlleva un riesgo de hipoxemia. Vamos a pasar al tema de edema pulmonar líquido en los alveolos. El líquido puede ser tipo trasudado o exudado. Si es tipo exudado, es consecuencia de un edema pulmonar por presión de la muscular, edema inflamatorio. Y se denomina daño alveolar. Pero el edema pulmonar puede ser tipo trasudado, o sea, de origen hemodinámico, por desequilibrio de presiones, aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, insuficiencia cardíaca izquierda, o disminución de la presión oncótica, disminución de las proteínas en la sangre. En cuanto a sinónimos del daño alveolar difuso, tenemos pulmón de shock, síndrome de estrés respiratorio del adulto, enfermedad de las membranas hialinas del adulto, edema pulmonar no cardiogénico e injuria pulmonar aguda. O sea que este término daño alveolar difuso tiene varios sinónimos. En cuanto a causas, vamos a ver el cuadro donde vemos que más frecuente es la septicemia y shock séptico. Pero tenemos otras causas como son infecciones pulmonares difusas de origen viral, micoplasma, hongos, tuberculosis, etc. Aspiración del contenido gástrico, trauma torácico, trauma craneal, síndrome de casi ahogamiento, fracturas por quemaduras severas, radiación ionizante, inhalación de gases irritantes, daño químico, por ejemplo, la sobredosis de heroína o metadona, intoxicación por ácido salicílico, intoxicación por barbitúricos y por paraquat. Reacciones transfusionales, coagulación intravascular diseminada, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el contexto de una pancreatitis, uremia y otras causas que son menos frecuentes. En cuanto a la patogénesis, hemos dicho que hay un edema pulmonar de tipo inflamatorio. Entonces, lo que sucede es un estímulo inflamatorio que puede ser desencadenado por necrosis de las células del epitelio bronquiolar o necrosis de las células del epitelio alveolar. Los macrófagos alveolares sensan ese daño, liberando mediadores de la inflamación, lo que hace que en capilares del septo alveolar se produzca vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, saliendo al intersticio y al alveolo en proteínas. Después, esas proteínas del líquido del edema alveolar coagulan, dando lugar a lo que llamamos membranas hialinas. Membranas hialinas que se forman en los alveolos debido al edema inflamatorio. A veces el estímulo para el daño alveolar difuso no está en el daño al epitelio del alveolo o bronquiolos, sino el daño se encuentra viniendo por la sangre. Tal es el caso de la septicemia, bacterias circulando en la sangre, lo que da lugar a la activación del endotelio de los capilares alveolares. El resultado es el mismo. Existe vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular. Sale líquido rico en proteínas al alveolo y salen también células tales como los polimorfonucleares, principalmente, y monocitos en menor proporción. Tenemos acá un esquema para ilustrar que la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular causa el edema inflamatorio y después viene la diaberesis de
los polimorfos nucleares hacia el tejido alveolar para empeorar el daño. Microscópicamente, además del edema alveolar, se puede ver un precipitado eosinófilo de aspecto proteináceo que corresponde a la coagulación de las proteínas del edema inflamatorio. Por eso se llama enfermedad de membranas hialinas del adulto o edema pulmonar no cardiogénico. Este cuadro microscópico, que se acompaña además de edema del septo alveolar con células inflamatorias en el mismo, es igual a lo que sucede en la enfermedad de las membranas hialinas del recién nacido. Microscópicamente es similar a la del adulto. Entonces, podemos verlo de la misma manera, enfermedad de las membranas hialinas del recién nacido y enfermedad de las membranas hialinas del adulto, solamente que la causa es diferente. Podemos ver también algunas zonas de atelectasia, sobre todo en la enfermedad de membranas hialinas del recién nacido, pero en el recién nacido la causa es una inmadurez del surfactante pulmonar. Vemos acá las secuelas del daño alveolar difuso. Puede haber muerte del paciente por hipoxemia, básicamente, muerte del paciente, pero también puede haber recuperación. Cuando hay recuperación, puede ser ad integrum o a veces la recuperación deja como secuelas zonas de fibrosis pulmonar, los septos alveolares por fibrosis y zonas donde el exudado proteináceo que da lugar a las membranas hialinas se ha fibrosado, lo que da lugar a la larga en una disminución de la capacidad funcional del pulmón. Vamos a pasar al tema de neumonía intersticial aguda o enfermedades de Hammond-Rich. Está relacionado con el daño alveolar difuso. El cuadro clínico es similar, lo mismo el cuadro microscópico, pero no hay causa aparente, tiene una alta mortalidad. En las personas que sobreviven pueden haber recaídas y fibrosis pulmonar progresiva. Pasamos a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a definición, ya por el nombre, enfermedad pulmonar obstructiva, nosotros deducimos que hay una obstrucción o un estrechamiento de las vías aéreas, lo que dificulta el pasaje del aire inspirado y expirado. Para poder hacer un diagnóstico fidedigno de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se tienen que realizar pruebas funcionales del pulmón. Lo que se observa básicamente es disminución del flujo expiratorio forzado al primer segundo, con una capacidad ventilatoria forzada normal. Estas dos son las características básicas en las pruebas de función respiratoria. Vamos a ver 5 tipos: enfisema, bronquitis crónica, asma bronquial, bronquiectasias y enfermedad de vías aéreas pequeñas. Pero también vamos a ver que estas enfermedades, que parecen diferentes, tienen casos en los cuales se solapan 2 o más enfermedades en la misma persona. Vamos a ver un esquema. En algunos pacientes, el cuadro clínico puede ser solo de enfisema o solo de bronquitis crónica o solo de asma, pero hay casos en los cuales pueden traslaparse todas las enfermedades. O sea, la misma persona tiene características tanto de enfisema como de bronquitis crónica. Y también tenemos que muchos casos de bronquitis crónica tienen añadidos un factor obstructivo reversible. Podríamos decir bronquitis crónica asmatiforme. Y también el paciente con enfisema puede tener un componente de obstrucción reversible, que es típico del asma. También se traslapa
sobre estas enfermedades anteriores, la enfermedad de las vías aéreas pequeñas. ¿Por qué? Porque básicamente enfisema, bronquitis crónica y enfermedad de las vías aéreas pequeñas tienen que es el tabaquismo. Por eso se ve que los pacientes pueden tener todas las características de las enfermedades, de esas tres enfermedades a la vez, y se añade el componente en algunos casos de obstrucción reversible. Empezamos con enfisema. ¿Cuál es la definición? Dilatación de espacios aéreos pequeños, básicamente a partir del bronquiolo respiratorio, debido a distribución de septos alveolares sin fibrosis. Hago hincapié que no debe haber fibrosis, o la fibrosis tiene que ser muy leve para diferenciar de las enfermedades pulmonares restrictivas crónicas, en las cuales la fibrosis es prominente. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la fibrosis es mínima o no hay fibrosis. Y predomina la fibrosis en las enfermedades pulmonares de tipo restrictivo. El enfisema centroacinar, también llamado centro lobular, se caracteriza por dilatación básicamente del bronquiolo respiratorio. Recordamos el bronquiolo respiratorio, conductos alveolares y sacos alveolares. Es la parte central de las vías aéreas. La dilatación es básicamente a nivel del bronquiolo respiratorio y la parte distal del lobulillo pulmonar se mantiene, del asino pulmonar se mantiene normal. Causa principal, tabaquismo. En segundo lugar, es el enfisema que se observa en trabajadores de las minas de carbón. Enfisema panacinal, también llamado panolobular. Dilatación de los espacios aéreos desde el bronquiolo respiratorio hasta la finalización del asino pulmonar. O sea, prácticamente todo el asino está dilatado. Desde el bronquiolo respiratorio, pasando por los conductos alveolares y los sacos alveolares. Causa básica, tenemos una alteración de la enzima alfa-1 antitripsina. Mal funcionamiento de la enzima alfa-1 antitripsina. Este mal funcionamiento puede ser genético o adquirido. Enfisema acinar distal, enfisema paracetal. En este tipo de enfisema, el bronquiolo respiratorio es básicamente normal y son los conductos alveolares y los sacos alveolares los que muestran la dilatación. Y este enfisema se caracteriza por estar en zonas cercanas a la pleura o en zonas cercanas a los septos de tejido conjuntivo de los lobulillos pulmonares. Y el enfisema irregular es aquel que acompaña a zonas cicatriciales del pulmón. En el enfisema tenemos básicamente un desequilibrio proteasa, antiproteasa y oxidantes antioxidantes. La deficiencia de alfa-1 antitripsina significa una deficiencia de antiproteasas. Si hay una deficiencia de antiproteasas y tenemos un proceso inflamatorio, o sea, en la base del enfisema hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio permite que los neutrófilos vayan a los septos alveolares. Los neutrófilos tienen una enzima que se llama elastasa de neutrófilos. Y la elastasa de neutrófilos degrada a las fibras elásticas de los septos alveolares, desencadenando la dilatación de los espacios aéreos
alveolares. Entonces, hay una base que es un proceso inflamatorio. Pero normalmente esta elastasa de neutrófilos es contrarrestada por la alfa-1 antitrypsina y se evita el enfisema. Sin embargo, puede haber una inactivación funcional de la alfa-1 antitrypsina, básicamente por el tabaquismo. Entonces, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina puede ser heredada o puede ser adquirida. Se adquiere, por ejemplo, por el tabaquismo y tóxicos que inactiven la alfa-1 antitrypsina. Además de la elastasa de neutrófilos, interviene la elastasa de los macrófagos del tejido pulmonar y metaloproteinasas del tejido conjuntivo. A esto le llamamos desequilibrio proteasas-antiproteasas. También existe un desequilibrio oxidantes-antioxidantes, exceso de sustancias oxidantes que dañan el tejido pulmonar. Aquí, en lo que se refiere a la deficiencia de antioxidantes, interviene el gen NRF2, que significa factor 2 relacionado con el factor nuclear electrónico. Las siglas son NRF2. En ratones se ha inactivado, aumentando la sensibilidad a oxidantes. Este gen codifica un factor de transcripción que sensa oxidantes, estimulando la transcripción de protectores. Protectores quiere decir sustancias antioxidantes. Hay un exceso de sustancias oxidantes que también intervienen. Tenemos una del enfisema centroacinar. Las áreas centrales del acino pulmonar están dilatadas y las partes distales están normales. En cambio, en el enfisema panacinar tenemos gran cantidad de espacios aéreos dilatados. Microscópicamente se ve también agrandamiento de los alveolos. Se puede ver también ensanchamiento de los poros de Kohn, porque los bordes de los poros de Kohn se encuentran separados. Hay un ensanchamiento de los poros de Kohn. Podemos ver acá, comparando espacios aéreos de un pulmón enfisematoso, son gigantes. Alvéolos muy grandes. En cambio, estamos con las dos fotos al mismo momento. El tamaño de los espacios aéreos es mucho menor. En el caso del pulmón normal, la deficiencia de la alfa-1 antitrypsina, ya hemos dicho que bloquea la acción de la elastasa de los neutrófilos, de la elastasa de los macrófagos y de otras enzimas que degradan las fibras elásticas del genotipo normal. PMF significa, bueno, P significa inhibidor de proteasas. M es el nombre de un alelo normal, la alfa-1 antitrypsina, y sería el otro alelo, MM, que vendría a ser el genotipo normal. El alelo anormal más frecuente es el alelo SEC. Entonces, un homocigote tendría que ser IZZ, representando un peligro de enfisema sumamente grave. Pero también pueden haber heterocigotes, o sea, PZM. Y estas personas, PZM, tienen un riesgo menor de enfisema, pero cuando hay tabaquismo, el enfisema progresa rápido de todas maneras. Otros inhibidores de la alfa-1 macroglobulina e inhibidor de la leucoproteasa secretora del moco bronquial. Vemos acá un esquema de la patogénesis del enfisema. Hay una predisposición genética, tabaquismo, contaminación ambiental, tóxicos que respiramos, deficiencia congénita de alfa-1 o deficiencia adquirida, lo que da predominio de las proteasas sobre las antiproteasas. Tenemos predominio de la inflamación con liberación de mediadores inflamatorios. Los polimorfonucleares tienen la elastasa neutrofílica
Y también interviene el estrés oxidativo, aumento de la apoptosis de las células del septo alveolar, los neumocitos, y senescencia de los mismos. El resultado final, destrucción de la pared alveolar, lo que hace que los espacios aéreos sean cada vez más grandes. Pasamos a bronquitis crónica, que consiste en tos con expectoración por lo menos 3 meses a lo largo de un año y por lo menos durante 2 años consecutivos. La persona tiene que tener tos con expectoración. Cuando hay un componente de broncoconstricción reversible, decimos bronquitis crónica asmatiforme. Nuevamente volvemos acá a este esquema que ya he explicado. Antes de pasar a las diferencias entre paciente con bronquitis crónica y un paciente con enfisema, vamos a ver unos esquemas adicionales. ¿Por qué el paciente con enfisema tiene obstrucción de la vía aérea? Cuando expira, las vías aéreas colapsan. Eso brinda la obstrucción al paciente con enfisema. Existen anclajes parenquimales que se encuentran sobre la vía aérea. Estos anclajes parenquimales evitan que la vía aérea colapse durante la expiración o que disminuya el volumen de la vía aérea durante la expiración. ¿Qué pasa con el pulmón enfisematoso? Como hay destrucción de los septos alveolares, estos anclajes parenquimales sobre las vías aéreas pequeñas se pierden y durante la expiración, entonces la vía aérea disminuye su volumen y eso desencadena obstrucción. Por otro lado, en un paciente con bronquitis crónica, tenemos que también hay obstrucción porque la mucosa se engruesa debido a que el aparato glandular se hiperplasia, hay una hiperplasia del tejido glandular de la mucosa, por eso es que se produce tanta flema. Hay tal cantidad de glándulas en la mucosa de la vía respiratoria que se produce gran cantidad de moco, lo que constituye la flema. Y eso es lo que tenemos que expectorar cuando usemos, una característica de la crónica. Además, la vía aérea, la mucosa de la vía aérea en un paciente con bronquitis crónica se encuentra edematizada debido a la congestión vascular y de la inflamación. También contribuye esto a la obstrucción. Microscópicamente, en un paciente con bronquitis crónica, la mucosa de la vía aérea presenta congestión, edema y células inflamatorias crónicas y también pueden haber células de la inflamación aguda. El paciente con bronquitis crónica expectora porque hay una hiperplasia del aparato glandular y existe un método para medir la hiperplasia que se llama INTEG, que es la relación entre, se mide la distancia del aparato glandular en la mucosa. Y también se mide la distancia desde la membrana basal del epitelio hasta el borde externo del cartílago, que llamamos peripondio. Pues tenemos dos medidas del aparato glandular y de todo el espesor de la vía aérea. Y este cociente normalmente debe ser menos de 0,4. Pero el paciente con bronquitis crónica tiene índices mucho mayores porque esta parte se agranda debido a la hiperplasia del aparato. Vamos ahora sí a comparar un paciente con bronquitis crónica en relación con un paciente enfisematoso. Más jóvenes, bronquitis crónica, la disnea es temprana en pacientes con enfisema y es más tardía en pacientes con bronquitis. Tos con expectoración, básicamente lo que no pasa con el enfisema.
no tiene tos y la circulación es muy escasa. Infecciones de la vía aérea comunes en bronquitis crónica, raras en enfisema. Insuficiencia respiratoria a repetición, periodo de insuficiencia respiratoria a repetición cuando la persona tiene bronquitis crónica, pero en las fases terminales del enfisema sí hay una insuficiencia respiratoria, solamente en las fases terminales. Por pulmonar, debido a insuficiencia cardíaca derecha, común en pacientes con bronquitis crónica. Solamente en las fases terminales del paciente enfisematoso. Resistencia de la vía aérea aumentada en bronquitis crónica y normal, ligeramente aumentada en pacientes con enfisema. Recuperación elástica del pulmón. Normal en pacientes con bronquitis crónica y baja en enfisematosos, porque hemos dicho que en el enfisema las fibras elásticas del pulmón son destruidas. Radiografía de tórax. Vasos sanguíneos prominentes, cardiomegalia. Esto significa insuficiencia cardíaca derecha, que es común en bronquitis crónica. En el enfisema se ve en radiografía de tórax la hiperinflación, los pulmones grandes con hiperinsuflación. El pulmón es pequeño porque el coro pulmonar es raro, solamente se ve en las fases terminales del paciente enfisematoso. Apariencia clínica. Al paciente con bronquitis crónica se le dice el abotagado azul por la frecuencia con la que presenta cianosis, abotagado azul. Y al paciente con enfisema se le dice soplador rosado. Es rosado porque la hipoxemia no es severa. No está cianótico, se le dice por eso soplador rosado, porque la hipoxemia no es severa hasta que está en las fases terminales de la enfermedad. Y tiene que soplar debido a la obstrucción que es leve, ¿no? Leve en pacientes con enfisema predominante. Bueno, leve en relación a la bronquitis crónica. Pasamos a asma bronquial. La broncoconstricción reversible es un fenómeno usual en el asma bronquial. Tiene que haber una broncoconstricción irreversible, lo que desencadena obstrucción de la vía aérea. La broncoconstricción reversible es consecuencia de la hiperreactividad bronquial, pero también hay un componente inflamatorio. Tenemos el asma atópico, que es el asma alérgica. Atopia es la predisposición genética que tienen las personas de producir anticuerpos tipo inmunoglobulina E frente a sustancias ambientales inocuas. Frente a estas sustancias ambientales inocuas, la mayor parte de personas no experimenta ningún tipo de reacción inmunológica, pero los pacientes con atopia están genéticamente predispuestos a fabricar anticuerpos de tipo inmunoglobulina E contra estas sustancias atópicas, estas sustancias inocuas, que se llaman alergenos. Tenemos, por ejemplo, el polen de las flores. El polen de las flores no nos hace daño. Y cuando la mayoría de personas respiran polen de las flores, no les sucede nada. Pero los pacientes con atopia respiran polen de las flores y su sistema inmunológico fabrica anticuerpos tipo inmunoglobulina E, lo que los convierte en alérgicos al polen.
y en conjunto esa predisposición genética se denomina atopia. Tenemos el asma no alérgico, dada por fármacos, por ejemplo, alergia a la aspirina o broncoconstricción, que sucede solamente cuando hay infecciones virales, o sea, infecciones de la vía aérea superior, inhalación de irritantes, estrés, ejercicio. O sea, solamente en determinadas circunstancias sucede la broncoconstricción reversible junto con la inflamación. Esto vendría a ser el asma no atópico. Este es un esquema para ilustrar que en los pacientes con atopia, la inhalación de sustancias o, digamos, la presencia de sustancias que son inocuas para la mayoría de personas, dan lugar a una respuesta del linfocito CD4 tipo TH2, lo que implica producción de inmunoglobulina E. Pero además intervienen otras citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 4 estimula a los linfocitos B a producir inmunoglobulina E. La interleuquina 5 es una citoquina quimiotáctica de los eosinófilos, y la interleuquina 13 produce necrosis de las células epiteliales de las vías respiratorias, aumenta la secreción de moco y promueve la inflamación. Existen mediadores inflamatorios muy importantes en el asma, como leucotrieno, C4, D4, E4, acetilcolina, interleuquina 5 y galactina 10. Todos estos mediadores se ha visto que cuando son bloqueados hay una mejoría significativa en la broncoconstricción. Otros mediadores inflamatorios están presentes, pero su bloqueo no es efectivo en el tratamiento, tales como la histamina, la prostaglandina D2 y el factor activador prioritario. Hay otros que son importantes, pero su bloqueo está en estudio, tales como los anticuerpos contra la interleuquina 13, los antagonistas del receptor de interleuquina 4 y el bloqueo de alguna forma de la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, eotaxina, neuropéptidos, óxido nítrico, radiquinina y endotelinas. Vemos acá una comparación de la vía aérea normal en relación a la vía aérea de un paciente asmático. El grosor de la pared de la vía aérea es mucho mayor, vía aérea pequeña es mucho mayor en el paciente asmático. La pared de la vía aérea es mucho más gruesa. El epitelio tiene aumento del número de células caliciformes. La membrana basal está engrosada. Se produce gran cantidad de moco. Hay inflamación con edema y presencia de células inflamatorias. Hiperplasia del músculo liso bronquiolar y un aumento del aparato glandular. Hiperplasia del tejido glandular. ¿Qué pasa cuando una persona tiene atopia y inhala polen? Tenemos fabricación de anticuerpos tipo inmunoglobulina E frente al polen. Esos anticuerpos se colocan sobre los receptores de la porción FC de la inmunoglobulina E en los mastocitos, en las células cebadas, con lo que el paciente queda sensibilizado. Cuando por segunda vez el polen nuevamente es inhalado por la misma persona, se produce un entrecruzamiento entre el antígeno unido a sus anticuerpos, que a su vez
están sobre sus receptores de la porción FC, lo que desestabiliza la membrana de la célula cebada, del mastocito, con liberación de mediadores inflamatorios, siendo esta una respuesta alérgica que se acompaña de broncoconstricción debido a que el nervio vago actúa por medio de la acetilcolina, de su neurotransmisor que es la acetilcolina, sobre receptores muscarínicos de la acetilcolina en el músculo liso bronquial. Entonces, broncoconstricción. Pero a la vez hay edema de la mucosa con presencia de células inflamatorias, destrucción de las células del respiratorio y aumento en la producción de moco. Esta es una primera respuesta y tenemos una segunda respuesta más tardía en la cual hay mayor cantidad de células inflamatorias en la mucosa de la vía aérea, mayor cantidad, mayor edema de mayor intensidad, mayor destrucción de las células del epitelio respiratorio. Este proceso de engrosamiento de la pared de la vía aérea se le denomina remodelación de la vía aérea. Vemos acá que aumenta la cantidad de células caliciformes en la vía aérea. Hay un engrosamiento de la membrana basal del epitelio, células inflamatorias, mucosa con fibrosis, hiperplasia del músculo liso bronquial. Tenemos acá lo mismo, ya está explicado. Pasamos a bronquiectasia. Una bronquiectasia es una dilatación irreversible de la vía aérea debido a inflamación persistente de la pared de la vía aérea con necrosis y debilitamiento de la misma. En cuanto a las causas, tenemos procesos congénitos o hereditarios. Ejemplo, fibrosis quística. En la fibrosis quística tenemos predisposición a procesos infecciosos de la vía aérea. Procesos infecciosos de la vía aérea a repetición debido a que el moco de la vía aérea es muy espeso, es muy viscoso, no puede ser expectorado y queda como un caldo de cultivo el cual colonizan bacterias, dando lugar a procesos infecciosos de la vía aérea a repetición. También tenemos alteraciones del movimiento ciliar, por ejemplo, enfermedad del cilio inmóvil. En estos casos, los cilios del epitelio de la vía aérea no funcionan, no pudiendo movilizar el moco de la vía aérea para su expectoración o para su deglución, sucediendo de la misma forma persistencia del moco en la vía aérea, lo que es un caldo de cultivo para bacterias que puedan haber colonizado dicho moco. Tenemos también infecciones crónicas de la vía aérea que debilitan a la misma con dilatación, obstrucción bronquial que condiciona infecciones en la vía aérea con necrosis de la misma y finalmente aspergilosis broncopulmonar alérgica. Los tipos de bronquiectasias cilíndricas, saculares, fusiformes. Vemos acá que las vías aéreas se ven dilatadas, se ven como tubos gruesos en la superficie de corte del pulmón y también se ve que la vía aérea puede llegar hasta la pleura. La vía aérea normalmente no llega hasta la pleura. La vía aérea se interrumpe, deja de ser visible magnéticamente 2 a 3 centímetros antes de la pleura. Pero cuando hay bronquiectasias, los bronquios están muy dilatados, entonces se puede ver que la vía aérea puede llegar hasta la pleura. Vamos a ver, esto lo vamos a pasar por alto y características clínicas, tos con expectoración en las mañanas, porque en las vías aéreas dilatadas se acumula la secreción.
Pero una diferencia con la bronquitis crónica es que el esputo, el material que se expectora en las bronquitáceas generalmente es maloliente, porque la infección bacteriana es sumamente frecuente en las bronquitáceas y es de tipo crónico y persistente, lo que no pasa en la bronquitis crónica. Como la infección es crónica, existe un peligro de septicemia, absceso cerebral, hemoptisis, amiloidosis y cor pulmonar. Se ve acá la inflamación crónica y aguda severa de la vía aérea con destrucción de la pared, pudiendo llegar a abscesos en la vía aérea, ulceraciones del epitelio. Dejamos todo lo que corresponde a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pasamos a la enfermedad pulmonar de tipo restrictivo. Todas las neumopatías restrictivas se caracterizan por disnea, taquipnea, crepitantes inspiratorios, que se pueden auscultar, y cianosis en etapas terminales, ya sabemos que es consecuencia de la hipoxia. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, existe disminución en la capacidad de producción de gases, generalmente por engrosamiento del septo alveolar debido a la fibrosis. Disminución de la capacidad vital, la disminución del volumen pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar, básicamente debido a la fibrosis. Al igual que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el flujo expiratorio al primer segundo está disminuido, pero la capacidad ventilatoria forzada también está disminuida. En cambio, en la neumopatía obstructiva, la capacidad ventilatoria forzada es normal. En etapas terminales, cuando la enfermedad es muy grave y ha terminado de escribir al pulmón, se observa una distorsión de la arquitectura en la cual se forman cavidades rodeadas por fibrosis. A eso se llama pulmón empanal de abejas y también se acompaña de hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a ver pulmón empanal de abejas. Los espacios aéreos se hacen cada vez más grandes. La fibrosis es cada vez más prominente. A esto le llamamos panalización. Termina en pulmón empanal de abejas. Entonces, fibrosis, a veces solamente engrosamiento del septo alveolar, otras veces zonas con fibrosis cicatricial en el tejido pulmonar y los espacios aéreos cada vez más grandes que se convierten en quistes. Acá igual, espacios aéreos muy grandes, tipo quiste, con fibrosis en la pared, zonas de engrosamiento del septo alveolar. Acá vemos lo mismo, fibrosis cicatricial, las zonas del pulmón. Macroscópicamente, el pulmón lleno de cavidades, lleno de huecos, con zonas de fibrosis, denominándose el pulmón empanal de abejas, y aquí vemos lo mismo. Vamos a hablar algo sobre los tipos de neumopatías restrictivas. Fibrosantes, granulomatosas, eosinofílicas relacionadas con el tabaco y otras como la proteinosis alveolar. Hablando solamente de las fibrosantes, tenemos la neumonía intersticial usual, neumonía intersticial inespecífica, neumonía organizada artritogenética asociada a colagenopatías medicamentosas y por radiación. Hay un daño al epitelio alveolar, lo que desencadena necrosis del epitelio alveolar. Los factores ambientales son tabaquismo, exposición ocupacional a polvos, que son tóxicos como los polvos de sílice,
las fibras de asbesto, irritación de gases, gases irritantes inhalados, inhalación de gases tóxicos, infecciones virales. Tenemos factores genéticos que predisponen a la fibrosis pulmonar, como mutaciones en la telomerasa y variantes especiales de mucinas que producen el tejido pulmonar, como variantes de la mucina 5B y mutaciones de la sustancia surfactante. Entonces, hay factores genéticos y factores ambientales. Entre los dos causan necrosis del epitelio alveolar, y este daño al epitelio alveolar se acompaña de inflamación con gran cantidad de producción de citoquinas fibrogénicas, lo que desencadena la fibrosis. Una de las proteínas fibrogénicas que interviene es el factor transformante de crecimiento beta. Engrosamiento de centros alveolares, lo que dificulta el intercambio de gases, aparición de cavidades en el tejido pulmonar, lo que termina en lo que llamamos pulmón en panal de abejas. Vemos acá un esquema en la cual hay un proceso de tipo inflamatorio, consecuencia de la necrosis de las células del septo alveolar, producción de citoquinas fibrogénicas que determina fibrosis, y el proceso fibrótico amputa las funciones distales de las vías aéreas, lo que desencadena la formación de cavidades rodeadas por fibrosis. Neumonía organizada fibrogenética. Es una forma de curación del tejido pulmonar frente a procesos previos que pueden ser de tipo infeccioso, inhalación de tóxicos, consecuencia del uso de drogas, colágenopatías, enfermedad injerto versus huésped. Tiene buen pronóstico. El hallazgo morfológico característico es lo que se llama cuerpo de Masón. Entonces, es una forma especial de curación del tejido pulmonar frente a una agresión, y se forman unas masas de tejido conjuntivo laxo dentro de los alveolos, pero los centros alveolares son básicamente normales. Forman estas masas de tejido conjuntivo laxo dentro de los alveolos. Puede haber una recuperación a tinte en muchos de estos casos, o a veces puede continuar la fibrosis pulmonar. Acá tenemos igualmente esta proliferación del tejido conectivo laxo dentro de los alveolos. En enfermedades autoinmunes podemos ver daño pulmonar como neumonía intersticial inusual, neumonía intersticial inespecífica, neumonía intersticial linfoide, neumonía organizada criptogenética, bronquiolitis y pleuritis por derrame. Algunas enfermedades autoinmunes tienen un daño especial del pulmón. Por ejemplo, la esclerodermia presenta fibrosis intersticial difusa, lupus, pleuritis con neumonía intersticial, la artritis reumatoide, neumonía intersticial, pleuritis, nódulos reumatoides en el tejido pulmonar e hipertensión pulmonar. Pasamos al tema de neumoconiosis, en el cual se observa que se produce fibrosis pulmonar por inhalación de polen. Neumo significa pulmón, conis significa polvo, y osis significa un proceso patológico. Proceso patológico por inhalación de polvos. Las partículas más grandes son las menos peligrosas porque se quedan atrapadas en las mucosas de las fosas nasales y en el moco de las vías aéreas superiores. Pero las que son de 1 a 5 micras son las más peligrosas porque llegan a las vías respiratorias inferiores y a los alveolos. Una vez que llegan a los alveolos, algunas son muy solubles y pueden solubilizar en los líquidos pulmonares, pudiendo pasar al intersticio y absorbiéndose hacia la sangre, dando lugar a una lesión aguda.
que puede ser inclusive sistémica, porque la sustancia se disolvió en los líquidos del alveolo y de los septos alveolares y pasó a la sangre. Pero las más grandes, que no son solubles y se quedan en el alveolo, son las que tienen la mayor posibilidad de producir fibrosis. Vemos acá, partículas más grandes se quedan en la fosa nasal. Partículas intermedias se quedan en las vías aéreas mayores. Partículas de 1 a 5 micras llegan al alveolo y a los bronquiolos terminales y respiratorios, y son las que producen la neumoconiosis propiamente dicha. Cuando las partículas tienen menos de 0.1 micras, se comportan como un gas y son exhaladas, no se retienen en el tejido pulmonar. Neumoconiosis de trabajadores de minas de carbón. Puede haber antracosis simple, antracosis y fibrosis con nódulos de carbón, sin alteraciones de tipo clínico. No hay cuadro clínico, pero la fibrosis masiva progresiva da un cuadro clínico propio de neumoconiosis. Solo es experimentada en un porcentaje pequeño de todos los trabajadores de minas de carbón. Hay un riesgo de fibrosis masiva progresiva cuando el trabajador además fuma, cuando hay tabaquismo. En el caso del síndrome de Kaplan, esto representa pacientes que trabajan en minas de carbón o inhalan cualquier tipo de polvo que da neumoconiosis, pero al mismo tiempo tiene artritis reumatoide. A eso le denominamos síndrome de Kaplan. Coexiste la neumoconiosis con la artritis reumatoide. Vemos acá que puede haber solamente antracosis, puede haber solamente eczema centroacinar o puede haber fibrosis masiva progresiva. Vemos acá nódulo de carbón con antracosis y fibrosis, pero no hay cuadro clínico de neumoconiosis. En el caso de la silicosis, sí hay cuadro clínico de neumoconiosis. Se inhala la forma cristalina de óxido de silicio y las partículas de cuarzo son las más peligrosas para la producción de neumoconiosis. Tenemos que estos cristales llegan hasta alveolos y bronquiolos respiratorios y terminales, siendo fagocitados por los macrófagos alveolares que se activan. Y esto da lugar a la producción de citoquinas fibrogénicas de manera local. Tenemos entonces que los macrófagos alveolares fagocitan los polvos de sílice, por ejemplo, cuarzo, se activan y empiezan a producir citoquinas fibrogénicas, sucediendo una fibrosis local que termina con la producción de un nódulo silicótico. A veces hay silicosis aguda, que la vamos a explicar después, métrica. Existe la neumoconiosis de los mineros de hematita, que inhalan cuarzo mezclado con hierro, siendo esto causa de una fibrosis de menor magnitud. Vemos que se deposita el cuarzo en diversas zonas del pulmón y en algunas zonas la fibrosis es más prominente. La fibrosis es irregular en el tejido pulmonar. Microscópicamente tiene un nódulo fibrótico y por fuera también hay fibrosis, pero una fibrosis intensa, pudiendo tener células de tipo inflamatorio. Al centro del nódulo silicótico puede haber necrosis. Acá tenemos otro nódulo silicótico, de fibrosis. Bueno, esto sale de sílice en el parénquima pulmonar, observación con microscopio luz polarizado. O sea, se retienen los cristales de cuarzo en el tejido pulmonar para la producción de neumoconiosis. Ya van a ser las 8:30, pero no sé si se pueden quedar unos minutos más para que yo termine esta parte, porque hemos empezado tarde.
En caso de fibras de asbesto, tenemos que se trata de silicatos hidratados en forma alargada. Silicatos hidratados cristalinos de forma alargada. Estas fibras pueden ser como un resorte y se les llama fibras de asbesto tipo serpentina, o pueden ser fibras de asbesto rectas en forma de aguja. Se les llama anfíbolas. Y dan lugar a placas pleurales, fibrosis pleural difusa, pleural, fibrosis intersticial difusa, pulmonar y panalización, lo que vendría a ser también oncología dicha, mesotelioma pleural, cáncer de pulmón. Las fibras de asbesto se depositan en el tejido pulmonar cubriéndose de proteínas, hierro y calcio, lo que les da un aspecto arrozariado, una estructura de aspecto arrozariado y de borde redondeado. Esto es consecuencia, repito, de que la fibra se cubre de proteínas, se cubre de hierro y se cubre de calcio. Tenemos entonces que llegan las fibras a la parte distal de las vías aéreas, al alveolo, bronquiolos respiratorios también, pero las fibras son muy grandes como para poder ser fagocitadas. En un intento de fagocitosis, el macrófago activa el inflamasoma y secreta citoquinas fibrogénicas, tal como lo hacen los macrófagos que han fagocitado los cristales de cuarzo. Sucede en los dos casos activación de los macrófagos con activación del inflamasoma y secreción de citoquinas fibrogénicas de manera local, produciéndose en los dos casos fibrosis. En un caso neurosinipótico y en el otro fibrosis con una panalización más acentuada. Vemos acá engrosamientos de la pleura parietal, consecuencia de la asbestosis, y la pleura se engresa bastante por la fibrosis por esta misma causa. En cuanto a la producción de neumopatías restrictivas con granulomas, tenemos dos ejemplos típicos: sarcoidosis y neumonitis por hipersensibilidad. Los granulomas se acompañan de fibrosis parenquimal, por eso hay una neumopatía. En la sarcoidosis, los granulomas se producen aparentemente por una mala regulación del sistema inmunológico. Está demostrada la participación del sistema inmunológico porque aumenta en el tejido pulmonar y en el líquido de lavado broncoalveolar linfocitos CD4, CD8, interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Existen además factores genéticos predisponentes, como los alelos MHC de la clase 1, tipo A1 y B8. Vienen factores desconocidos del medio ambiente. No se ha identificado ninguna bacteria que pudiera ser la causante de los granulomas. Los granulomas son diferentes a los granulomas de la tuberculosis en el sentido de que no se necrosan. Los granulomas no son necróticos. En el caso de neumonitis por hipersensibilidad, tenemos que inhala polvos orgánicos. Por ejemplo, en el caso del pulmón de granjero, trabajadores de granjas tienen que cargar heno, y este heno que está húmedo es colonizado por actinomicetos dermófilos, ¿no? Bacterias tipo actinomicetas dermófilas. Y estos actinomicetos termófilos son inhalados por la persona que trabaja en las granjas cargando heno contaminado, y esas bacterias llegan hasta el alveolo pulmonar, desencadenando un proceso inflamatorio local. Con el paso del tiempo, esto puede llevar a fibrosis y formación de granulomas.
hay un proceso de sensibilidad. Eso se llama alveolitis alérgica, pero no se produce monoglina E. No es lo mismo que lo que sucede con el ácido. Bueno, parece que han venido otras personas que les toca clase y ya no podemos seguir, ya están esperando afuera. Entonces nos vamos a quedar por hipersensibilidad. Con eso acaba la clase de